Una tormenta azota las colinas de San Francisco, y entre la furia del viento y el eco de los relámpagos, una joven pianista busca refugio en la mansión de un hombre que juró no volver a abrir su corazón. Él, un magnate marcado por la culpa y el abandono. Ella, una mujer sin apellido ni fortuna, pero con la fuerza de quien ha aprendido a sobrevivir al silencio. Esa noche, el destino los unirá bajo un mismo techo, y nada volverá a ser igual. Bienvenido a El corazón del magnate, una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede renacer incluso en medio de una tormenta? San Francisco, invierno de 1886. El viento silbaba con furia entre las calles adoquinadas, haciendo que las ramas desnudas de los olmos golpearan los ventanales como dedos impacientes. La lluvia caía en ráfagas inclinadas, empapando los techos de las mansiones y cubriendo la colina de Nob Hill con una bruma espesa y hostil. La ciudad, usualmente vibrante con el bullicio de carruajes y comerciantes, parecía haber sido devorada por una fuerza más poderosa, el silencio de una tormenta que no perdonaba ni a ricos ni a pobres. En medio de aquel paisaje desolado, un carruaje solitario avanzaba con dificultad por la ladera empedrada. Las ruedas resbalaban en el fango, los caballos relinchaban y el cochero, envuelto en su capa de lana, maldecía el encargo que aceptó con apuro y sin previsión. Dentro, tiritando bajo una capa de viaje ya empapada, Kelly Marston apretaba contra su pecho un bolso de cuentas gastado, mientras sus labios amoratados murmuraban una plegaria casi inaudible. De complexión delgada y rostro sereno, Kelly observaba desde la pequeña ventanilla empañada los tejados de las mansiones que se alzaban como fortalezas entre la niebla. Sus guantes estaban húmedos, su vestido de lana ciruela adherido a la piel, y los rizos castaños que antes había recogido con esmero en un moño bajo escapaban rebeldes por su rostro. Hija de un pastor metodista y criada en un hogar donde la fe y la música eran el único lujo permitido, jamás pensó que una tormenta la pondría en manos del destino más incierto. «No puedo seguir, señorita», gruñó el cochero deteniendo de golpe los caballos. «Este camino está maldito. La rueda está a punto de romperse». Antes de que ella pudiera replicar, él descendió del pescante y tras un breve forcejeo con una cuerda, desató su propio bulto. En menos de un minuto el hombre desapareció entre la lluvia, dejándola sola, abandonada en medio de la colina oscura. Kelly abrió la portezuela y descendió con esfuerzo. La lluvia le azotó el rostro, el barro le alcanzó los tobillos y su aliento se volvió vaho blanco frente a la boca. Con determinación levantó la vista. A unos metros, tras una verja de hierro forjado, se alzaba una mansión de altos ventanales góticos y columnas corintias, cuyos faroles de gas brillaban apenas entre la neblina. No era la casa que buscaba, pero era, en ese momento, su única salvación. Se acercó a la puerta principal, jadeando, y alzó el aldabón con la mano temblorosa. Golpeó 3 veces. Esperó. El frío le calaba los huesos. Volvió a golpear. Nada. Cuando ya iba a dejarse caer en los escalones de mármol, escuchó un crujido. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar una ráfaga de calor y un tenue aroma a leña. En el umbral apareció una mujer mayor, vestida con una cofia de encaje y un delantal de lino. La miró con desconfianza como si tuviese ante sí a un espectro. «¿Qué desea?» «Por favor», susurró Kelly con voz apenas audible. «Solo necesito resguardarme de la tormenta. No quiero causar molestias. No tengo a dónde ir». Antes de que la mujer pudiera decidir, una voz grave y firme resonó desde el interior. «¿Quién llama a esta hora?» Y entonces él apareció, alto, de porte imponente, vestido con un abrigo de paño gris que caía hasta sus botas lustradas. Sus ojos azules, de un frío acerado, la recorrieron con la severidad de un juez.
Thomas Langford, el magnate viudo de los ferrocarriles, el hombre que desde hacía 3 años no recibía visitas ni asistía a actos públicos, estaba de pie frente a ella, con el ceño fruncido y el alma cubierta por capas de hielo. Por un instante, nadie habló. Solo se oía el golpeteo de la lluvia sobre el mármol. Kelly sostuvo su mirada, aun cuando el temblor de su cuerpo amenazaba con doblarla. «¿Quién es usted?», preguntó él con tono seco. «Mi nombre es Kelly Marston, soy pianista. Viajaba hacia una residencia donde me ofrecieron empleo, pero el carruaje se averió. Solo necesito pasar la noche. Si me permite, me marcharé al amanecer». Thomas guardó silencio. Sus ojos, que tanto tiempo se habían negado a sentir, se detuvieron en la expresión de esa joven. El lodo en su falda, el cabello húmedo pegado a sus mejillas, la dignidad con la que sostenía el bolso como si fuese su única posesión. Una parte de él quiso cerrarle la puerta, la otra no pudo. «Mrs. Faulkner, llévela a la habitación de huéspedes del ala norte y encienda el fuego. Está tiritando». La ama de llaves frunció los labios, pero obedeció. Kelly asintió con gratitud muda y siguió a la mujer por el amplio vestíbulo alfombrado. Antes de desaparecer escaleras arriba, volvió la vista. Thomas Langford seguía allí, de pie, observándola. En su mirada no había dulzura, tampoco rechazo, solo un desconcierto silencioso, como si algo en ella hubiera golpeado una fibra que creía muerta. Cuando la puerta se cerró tras ella, él soltó el aliento que no sabía que contenía. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo sobre Nob Hill, 2 soledades comenzaron a girar en torno a una melodía aún no escrita. El primer rayo de luz se filtró tímido por los pliegues del cortinaje burdeos, deslizándose con suavidad sobre el cobertor de terciopelo que cubría la cama. Kelly abrió los ojos lentamente, aún desorientada, sintiendo el calor inusual de unas sábanas limpias, la suavidad de una almohada mullida, el murmullo distante de un reloj de péndulo marcando las horas con solemnidad. Por un instante, creyó haber soñado la noche anterior, pero al incorporarse con cautela y notar el vestido aún húmedo colgado del respaldo de una silla, la memoria regresó en oleadas. El carruaje, la tormenta, la mansión. Se encontraba en una habitación amplia, de techo alto decorado con molduras doradas, paredes cubiertas de papel entelado color marfil y un tapiz que representaba una escena pastoral francesa. Había un espejo ovalado sobre una cómoda, una butaca junto a la chimenea, aún tibia por las brasas apagadas, y un jarrón con flores secas sobre la mesa auxiliar. Todo allí parecía detenido en el tiempo, limpio, ordenado, pero silencioso. Tan silencioso que cada movimiento de Kelly se sentía como una invasión. Un golpecito leve en la puerta la hizo girar con rapidez. La figura recta de Mrs. Faulkner, la ama de llaves, apareció en el umbral, con un vestido negro cerrado hasta el cuello y un delantal impecable. Su moño recogido no dejaba asomar un solo cabello rebelde. La expresión de su rostro era la de alguien que llevaba décadas repitiendo los mismos pasos en la misma casa. «Le he traído un té caliente y algo de pan», anunció con voz seca, sin mirarla directamente. «El señor Langford desea que permanezca en su habitación hasta que la tormenta cese». Kelly asintió con gratitud. Al tomar la bandeja de manos de la mujer, murmuró un agradecimiento que apenas fue correspondido con un gesto de cabeza. «¿Puedo preguntar cuánto tiempo lleva la tormenta afectando la ciudad?» «Desde ayer por la tarde. Dicen que no se veía algo así desde hace más de 5 inviernos. Las calles están intransitables y ningún cochero se atreverá a salir hasta que escampe». «¿Y el señor Langford?», se atrevió a preguntar con cautela. La mujer levantó una ceja con evidente sorpresa. «El señor no acostumbra a recibir visitas, señorita Marston. Lo ocurrido anoche fue una excepción». Kelly bajó la mirada, algo avergonzada, pero no respondió. El comentario, aunque cortante, no la sorprendía.
Aquella casa, desde que puso un pie en ella, respiraba un aire de reclusión. No de descuido, sino de aislamiento. Cada objeto estaba en su sitio, cada tela cuidadosamente planchada, pero no había flores frescas, ni risas, ni voces cruzando pasillos, solo el peso del silencio. Terminó su té en silencio, observando desde la ventana el jardín trasero cubierto por una capa blanca de nieve. Los árboles, inmóviles, parecían guardianes eternos de los secretos de la casa. Y en medio de aquel paisaje de invierno, un único ser se movía. Un hombre de abrigo largo caminaba con lentitud por la galería cubierta. No necesitó mucho para reconocer su porte. Era él. Thomas Langford no era un hombre ordinario. Incluso a la distancia, su figura emanaba autoridad, una mezcla de orgullo fatigado y contención dolorosa. Caminaba con las manos tras la espalda, la cabeza baja, como si cada paso fuese una conversación consigo mismo. Kelly apartó la mirada, invadida por una mezcla de respeto y extraña compasión. No era su lugar juzgarlo, y sin embargo no podía ignorar el aire melancólico que envolvía a ese hombre. Algo dentro de ella, algo que no venía del juicio, sino del alma, se conmovía al verlo así, solitario entre las columnas, como si fuese una estatua que un día tuvo voz y decidió callarla para siempre. Más tarde, ya vestida con ropa seca, un sencillo vestido de algodón gris que la propia Mrs. Faulkner le ofreció, Kelly fue conducida al comedor para tomar una sopa caliente. Allí no encontró más que al ama de llaves y un silencio educado. Nadie preguntó nada, nadie explicó demasiado. Todo era rígido, contenido, pulcro. Al caer la tarde, la tormenta había cedido lo suficiente como para permitirle a Kelly recorrer parte del interior de la casa. Cada estancia era un museo de recuerdos congelados. Retratos de ancestros Langford colgaban de las paredes, relojes de péndulo marcaban las horas con solemnidad, vitrinas con vajillas de porcelana permanecían cerradas con llave. Sin embargo, hubo una sala que la atrajo como si algo la llamara, la sala de música. Empujó la puerta con cuidado, temiendo que estuviese cerrada, pero cedió sin resistencia. Dentro, el aire era más frío, como si nadie hubiese respirado allí en mucho tiempo. Las cortinas estaban entreabiertas, dejando pasar la luz grisácea del anochecer. En el centro, un piano vertical de nogal aguardaba en silencio, con su tapa polvorienta cerrada. Sobre él, una partitura amarillenta, marcada con tinta azul, llevaba el título de Nocturno para Clara. Clara. El nombre flotó en el ambiente con la dulzura de una memoria lejana. Kelly no sabía quién había sido esa mujer, pero algo en la caligrafía, en la tinta desvaída, en la forma en que la partitura descansaba sobre el piano, le hizo pensar que había sido alguien importante, alguien amado. Se sentó frente al instrumento. Sus dedos temblaron ligeramente al posar las manos sobre las teclas. Las primeras notas salieron titubeantes, pero pronto la melodía se deslizó como un susurro en la habitación. No tocó la pieza que yacía sobre el atril. Tocó otra, una que aprendió de su madre cuando era niña, una pieza sencilla, sin nombre, pero con un alma inmensa, suave, nostálgica, íntima, como una plegaria. No sabía que en la estancia contigua, detrás de la puerta entreabierta de la biblioteca, Thomas Langford había detenido su andar al oír el primer acorde. Con un libro en la mano, se quedó inmóvil, como si el sonido lo hubiera golpeado. Cerró los ojos. Aquella melodía, tan distinta de las que solía escuchar en los grandes salones, tenía una pureza que desarmaba. Se acercó sin hacer ruido. Desde el umbral, la observó tocar. La luz tenue de la lámpara acariciaba su rostro inclinado sobre el teclado y su expresión era serena, casi devocional. No había presunción en sus gestos, solo entrega. Y en cada nota parecía surgir algo que él había olvidado. La belleza sin propósito, el arte por el arte mismo.
Por un momento, Thomas sintió un impulso desconocido. Quiso entrar, decir algo, agradecer, pero sus pasos se congelaron. Había algo en ella que lo perturbaba, no por lo que mostraba, sino por lo que despertaba en él. Un murmullo olvidado en lo profundo de su pecho, un eco antiguo, una herida que no sangraba, pero dolía. Se retiró con el mismo sigilo con el que había llegado. Esa noche, en su escritorio, intentó leer. Las letras bailaban. Dejó el libro a un lado. Se sirvió un brandy y se quedó mirando el fuego de la chimenea con el rostro encendido por la duda. No entendía por qué no podía sacarla de su mente, ni por qué su música seguía resonando como un perfume que se niega a desaparecer. En el piso superior, Kelly dormía sin saber que su presencia había encendido una chispa en el corazón de un hombre que juró no volver a sentir. Y en esa mansión, que durante años solo conoció el peso del silencio, esa noche algo cambió. No era un amor, ni siquiera cercanía, pero era algo, un susurro, un eco, y los ecos, cuando encuentran eco en otra alma, ya no desaparecen. La mañana en Nob Hill amaneció cubierta por una neblina espesa, de esas que parecían surgir del mismo suelo para envolverlo todo en un velo de misterio. Las calles, aún húmedas, reflejaban la luz pálida del sol, y el silencio de la gran mansión, Langford, parecía aún más denso que la bruma exterior. La tormenta había cesado, pero el clima en el interior de aquella casa seguía igual de cargado, como si las paredes guardaran sus propias tempestades. Kelly descendió las escaleras envuelta en una discreta bata prestada por la ama de llaves. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, pero en su interior una inquietud latía con fuerza. Desde que llegó, había notado que algo en esa casa no terminaba de encajar. La pulcritud extrema, la ausencia de voces, los relojes que marcaban la hora con una exactitud casi ritual, y sobre todo, esa sensación constante de que había habitaciones que no debían abrirse y nombres que no debían pronunciarse. Aquel día, Mrs. Faulkner le permitió desplazarse libremente por algunas áreas de la casa, siempre y cuando no molestara al señor Langford. Kelly, agradecida por la cortesía, aceptó la condición sin reparos. Y sin embargo, algo dentro de ella le impulsaba a mirar más allá, a comprender lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Caminó por la galería del ala este, admirando los retratos familiares. Rostros serios, nobles, con miradas que parecían seguirla mientras pasaba. En uno de ellos reconoció a Thomas, joven, altivo, con los mismos ojos acerados, aunque en esa imagen aún no habitaba el dolor que ahora le tensaba el semblante. A su lado, una mujer de cabellos oscuros y sonrisa discreta apoyaba una mano sobre su brazo. Clara, pensó, debía ser ella. Siguió su andar hasta detenerse frente a la biblioteca. La puerta entreabierta dejaba entrever un espacio acogedor, con estanterías altas, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, una lámpara de cristal colgante y en el centro un amplio escritorio de caoba. Nadie parecía estar allí, sin intención de husmear, pero arrastrada por la curiosidad, se aproximó con cautela. El aroma del lugar era cálido y antiguo, papel, madera y una leve fragancia a tabaco. Sobre el escritorio, cuidadosamente alineadas, reposaban varias cartas, un tintero abierto, una pluma aún húmeda y una copa de brandy a medio terminar. Sus ojos se detuvieron en una hoja sin sellar, escrita con letra enérgica, inclinada, algo temblorosa. Mi error fue confiar en hombres que solo veían cifras, no trayectorias. Me forzaron a firmar bajo amenaza de escándalo. Me retiré no por honor, sino por vergüenza. Sé que mi nombre aún tiene peso, pero también sé que ya no pertenezco a ese mundo. No conservo aliados y mis enemigos aún respiran. Kelly apartó la vista, abrumada. Aquello no era una nota cualquiera.
Era una confesión escrita a alguien que no figuraba en la habitación. Las palabras respiraban decepción, furia contenida y, sobre todo, un dolor amargo que no provenía de la muerte, sino de la traición. No tuvo tiempo de reaccionar. Desde el corredor se escucharon pasos firmes, acompañados por el sonido de un bastón golpeando el suelo con ritmo meticuloso. Kelly se retiró con rapidez tras una cortina que colgaba junto al reloj de péndulo, conteniendo la respiración. No era su intención espiar, pero tampoco encontró cómo salir sin exponerse. La puerta de la biblioteca se abrió por completo y entraron dos hombres. El primero, por su voz, era Thomas Langford. «No tengo más deseos de discutir este asunto, Douglas». La respuesta es no. El segundo, cuya presencia se sintió incluso antes de que hablara, poseía un tono más arrogante y nasal. «No es una solicitud, Thomas, es una advertencia. Sabes tan bien como yo que esas acciones no pueden seguir congeladas. No cuando la Junta ha comenzado a moverse sin ti. No puedes esconderte en esta casa para siempre». Kelly asomó apenas el rostro. El visitante era un hombre delgado, de mediana estatura, rostro anguloso, barba recortada con precisión y ojos oscuros que brillaban con malicia. Llevaba una levita negra abotonada hasta el cuello, una bufanda de seda granate y un bastón con empuñadura de marfil. No era difícil adivinar que se trataba de alguien acostumbrado a imponer su voluntad por medios más elegantes que honestos. «Fuiste tú quien me dejó fuera», replicó Thomas con tono contenido pero firme. «Tú y los demás, con sus votos llenos de veneno. Ahora vienes a exigirme que ceda mis derechos como si no recordaras de qué manera me forzaron a retirarme. Las cosas han cambiado, y tú estás solo. No tienes esposa, no tienes herederos, y tu nombre comienza a desvanecerse. A menos que prefieras que esos rumores sobre tu inestabilidad vuelvan a circular». Thomas avanzó 2 pasos. La tensión en su cuerpo era visible, como si estuviese conteniendo una tormenta aún más violenta que la que azotó la ciudad días atrás. «No me provoques, Douglas. Ya tuviste tu oportunidad de destruirme una vez. No vuelvas a intentar hacerlo». «No tienes elección, querido cuñado», sonrió el otro con sorna. «O me vendes las acciones del Pacífico Norte o enfrentarás algo peor que el olvido, el escarnio». Hubo un silencio cargado. Kelly sintió que su corazón palpitaba con fuerza. No solo por lo que acababa de oír, sino por la amenaza velada que ese hombre representaba. No era una simple disputa financiera, era algo más profundo, más venenoso. Finalmente, Thomas habló con una calma que helaba la sangre. «Esa fue la última vez que entraste en esta casa». Douglas soltó una risita falsa, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sabía que seguiría siendo el mismo necio orgulloso. «La familia Langford merece desaparecer contigo, Thomas». Y sin más, salió de la biblioteca, dejando tras de sí el perfume penetrante de su colonia y una sombra más densa de la que había traído al entrar. Kelly no se atrevió a moverse hasta que el silencio fue total. Entonces, con sigilo, regresó al pasillo y subió a su habitación, donde cerró la puerta tras de sí con el pulso agitado. Se sentó en el borde de la cama, sin poder quitarse de la mente las palabras que había escuchado. «No tienes esposa, no tienes herederos». La frase resonaba con un eco triste. No era solo una observación cruel, era una sentencia. Ese hombre, Thomas Langford, no era simplemente un magnate solitario. Era alguien que había sido traicionado por su propia sangre, despojado de lo que construyó y condenado a un exilio dentro de su propia mansión. Kelly, sin saber por qué, sintió una punzada de rabia por la injusticia, pero también un estremecimiento de incertidumbre, porque por primera vez comprendía que aquel lugar, aquella casa elegante y silenciosa, era un terreno minado de secretos, y ella acababa de pisar uno. La neblina había vuelto a posarse sobre Nob Hill aquella mañana.
envolviendo la mansión Langford en una atmósfera casi irreal. La tormenta había cesado por fin, pero el aire seguía impregnado de humedad y el cielo conservaba ese matiz perlado que solo los inviernos junto al Pacífico podían ofrecer. En el interior, las chimeneas humeaban discretamente y el olor a leña quemada se mezclaba con el perfume tenue del té de bergamota que Mrs. Faulkner servía a diario con puntualidad inglesa. Kelly permanecía junto a la ventana del salón principal, observando los copos dispersos que aún caían, mientras sus dedos jugueteaban con la cinta deshilachada que sujetaba su cabello. Habían pasado 3 días desde la llegada de Douglas Wycliffe, y aunque el visitante se había marchado, el eco de aquella discusión seguía flotando en el ambiente como una sombra persistente. Thomas Langford apenas había salido de su despacho, y cuando lo hacía, sus pasos resonaban con una determinación tan tensa que toda la servidumbre prefería apartarse a su paso. A pesar de la cortesía con que la habían tratado, Kelly percibía el peso del aislamiento en cada rincón. Era como si la casa respirara a través de sus muros un duelo silencioso que nunca terminaba. Por eso, cuando la ama de llaves le comentó que la sala de música llevaba años cerrada, Kelly sintió un impulso espontáneo que la llevó a ofrecer su ayuda. «Si me lo permite, podría ordenarla», dijo con voz suave pero segura. «La música da vida a los lugares, y quizás a las almas también». Mrs. Faulkner la miró con expresión entre sorprendida y escéptica. «El señor Langford no ha permitido que nadie entre allí desde que murió la señora Clara». Kelly comprendió de inmediato la naturaleza de aquel silencio, pero algo dentro de ella, más fuerte que la prudencia, insistió. «No deseo alterar nada, solo limpiar el polvo y abrir las ventanas. El aire necesita moverse». Tras una pausa larga, la mujer asintió, vencida por una mezcla de cansancio y compasión. «Haga lo que considere, señorita Marston, pero si el señor se entera, no me responsabilizo». Kelly sonrió con un respeto lleno de ternura y sin más palabras se dirigió al pasillo del ala oeste, donde la puerta de la sala aguardaba cerrada, cubierta de polvo y silencio. La llave chirrió en la cerradura. Al abrir, un aire frío le rozó el rostro, acompañado del olor a madera envejecida y a partituras olvidadas. La habitación era amplia, con cortinas pesadas de terciopelo azul marino y ventanales que daban al jardín trasero. La luz entraba con timidez, dibujando haces dorados sobre el suelo encerado. En el centro, el gran piano de media cola esperaba, cubierto por una tela blanca, como si alguien lo hubiera querido proteger del paso del tiempo. Kelly se acercó lentamente, retiró el paño con delicadeza y pasó los dedos por la superficie, limpiando el polvo acumulado. El instrumento seguía hermoso, aunque gastado. Las teclas amarillentas contaban su propia historia. Encima, una pequeña caja de madera guardaba viejas partituras. Kelly la abrió y encontró hojas cuidadosamente dobladas con anotaciones escritas a mano. Vals en sol mayor, C.L. Recuerdo de invierno, Clara Langford. La caligrafía era elegante, femenina, con pequeños adornos en cada inicial. Al tocar el papel, Kelly sintió un leve temblor, como si estuviera tocando algo sagrado. Sin pensarlo demasiado, se sentó en el taburete, acomodó la falda y respiró hondo. Luego levantó la tapa del piano y con la reverencia de quien despierta algo dormido, dejó caer los primeros acordes. La melodía era delicada y melancólica, con notas que parecían flotar en el aire y desvanecerse en el silencio, como si cada una llevara consigo un suspiro antiguo. Pero no estaba sola. En el corredor, Thomas Langford se detuvo al escuchar la música. El sonido atravesó las paredes y lo alcanzó como una punzada en el pecho. Reconoció la pieza al instante. Recuerdo de invierno. Era la primera composición de su esposa, aquella que había tocado por última vez en la víspera del accidente que la arrancó de su vida.
La ira, el dolor y la culpa, entrelazados desde entonces, volvieron a despertar en su interior con una fuerza insoportable. Avanzó a paso firme, sin medir el ruido de sus botas sobre el suelo de mármol, y abrió la puerta de golpe. El estruendo hizo que Kelly se sobresaltara y detuviera las manos en el aire. «¿Qué hace?», bramó él con una voz que parecía contener años de rabia contenida. ¿Quién le dio permiso para tocar eso? Kelly se levantó de inmediato, pálida, sin saber si debía disculparse o defenderse. «No quise ofenderle, señor Langford. Pensé que la música debía volver a escucharse». Thomas respiraba con dificultad, los ojos encendidos de emoción. Dio unos pasos hacia ella y su sombra la envolvió. «Esa música murió con ella», dijo con voz quebrada. «No tiene derecho a profanar su recuerdo». Kelly contuvo las lágrimas, pero no retrocedió. «No la profané, solo quise devolverle vida. El silencio no cura, señor Langford, solo prolonga el dolor». La mirada de Thomas vaciló. Aquella joven hablaba con una convicción serena que lo desconcertaba. Por un instante vio en ella algo que no podía definir. Una luz sencilla, una compasión sin juicio, una calidez que le recordaba lo que era ser humano. El aire se tensó entre ambos. Kelly bajó la vista y, con un gesto humilde, cerró lentamente la tapa del piano. «Perdóneme», susurró. «No volverá a repetirse». Thomas la observó en silencio. La furia se fue desvaneciendo en su rostro, sustituida por un abatimiento visible. Dio media vuelta y se apoyó en la pared, como si de pronto el peso de los años cayera sobre él. «No», murmuró al fin con un tono distinto. «No fue su culpa, fue la mía». Kelly levantó la cabeza, sorprendida. Él no la miraba sino al vacío, como si hablara con un fantasma. «Nunca le dije lo que debía oír», continuó Thomas. «Clara era una mujer brillante, pero yo la medía con la vara del orgullo. Creí que mi frialdad la haría respetarme, cuando en realidad la alejaba, y cuando supe que me había traicionado, fue demasiado tarde para perdonarla. La noche en que murió, discutimos. Le dije cosas que ningún hombre debería decirle a la mujer que amó. Su voz se quebró en un suspiro que no logró contener. Kelly lo miró sin atreverse a acercarse, sintiendo cómo la tristeza de ese hombre llenaba la habitación. Era un dolor seco, sin lágrimas, el dolor de quien se castiga todos los días con la misma culpa. «Desde entonces», añadió él, «no pude volver a escuchar el piano, ni una sola nota. Era como si cada acorde me recordara lo que perdí». Kelly dio un paso al frente, con la timidez de quien camina sobre cristal. «El perdón no cambia lo que pasó», dijo en voz baja, «pero puede cambiar lo que queda». Thomas alzó la mirada. Sus ojos por primera vez no eran fríos. Eran humanos, vulnerables, y en ellos brillaba una emoción que hacía años dormía bajo el hielo. «¿Y qué queda, señorita Marston?», preguntó con un amago de sonrisa amarga. «Queda lo que aún respira», respondió ella sin vacilar. «Y esta casa, señor, todavía respira». La respuesta lo desarmó por completo. No supo qué decir. Permaneció en silencio unos segundos. Luego caminó hasta la ventana y la abrió apenas. El aire frío de la tarde entró, trayendo consigo el olor del pino mojado y el lejano sonido de las campanas de la iglesia. Kelly comprendió que era el momento de marcharse y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Pero antes de salir, Thomas habló de nuevo, esta vez con voz más suave. «Déjela abierta. Tal vez el aire tenga razón». Esa noche, el piano volvió a sonar, no por las manos de Clara, ni por las de Kelly, sino por la memoria que quedó suspendida entre ambas. Thomas, en su despacho, escuchó desde la distancia el eco de aquella melodía. No la rechazó esta vez, la dejó entrar, dejar su marca, herir y sanar al mismo tiempo. Kelly, desde su habitación, observó cómo la luz del despacho permanecía encendida hasta muy entrada la madrugada. Pensó en la soledad que pesaba sobre aquel hombre, en su culpa, en sus silencios.
y sin entender aún por qué, deseó que el día siguiente trajera algo distinto para ambos. Esa noche, por primera vez en muchos inviernos, la casa Langford dejó de ser solo un mausoleo de recuerdos. El viento seguía soplando en el exterior, pero dentro, algo más profundo se había movido. Una grieta invisible, pero real, se abría en la armadura de Thomas Langford y de ella comenzaba a brotar la vida que tanto tiempo había negado. La bruma matinal se levantaba con lentitud sobre las colinas de San Francisco, disipándose como si el cielo, de tanto llorar, comenzara a respirar de nuevo. El invierno cedía con desgano, dejando tras de sí caminos húmedos y una sensación de calma engañosa. Dentro de la mansión Langford, el ambiente era otro. La quietud habitual había sido reemplazada por una tensión sorda que flotaba en el aire como un perfume demasiado fuerte, perceptible, pero imposible de señalar. Desde hacía días, Kelly Marston notaba un cambio en las miradas. La cocinera evitaba cruzarse con ella, y los criados parecían murmurar apenas ella abandonaba una habitación. Incluso Mrs. Faulkner, siempre serena y medida, la trataba con una cortesía tan rígida que rozaba la frialdad. Algo había alterado el equilibrio frágil de la casa, y Kelly, aunque intentaba convencerse de que era simple imaginación, intuía que algo más grave se avecinaba. La confirmación no tardó en llegar. Aquella mañana, durante el desayuno, encontró un ejemplar del San Francisco Chronicle olvidado sobre la mesa del comedor. Al desplegarlo, sus ojos se detuvieron en una columna escrita con tinta gruesa y un título provocador: El magnate recluso y su misteriosa invitada. Una nueva amante en la mansión Langford. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. La nota, firmada por un periodista de reputación dudosa, relataba con tono insidioso cómo una joven desconocida había sido vista entrando a la propiedad del señor Langford durante la tormenta, y cómo, desde entonces, no había salido. No mencionaba su nombre, pero la descripción era inconfundible. Una joven de rostro sereno, cabello castaño y modales delicados, vista en una ventana del ala norte. Insinuaciones, malicia, medias verdades vestidas de escándalo. Kelly dejó el periódico temblando, con los labios apretados y el pecho en un puño. El silencio en la sala se tornó insoportable. La puerta se abrió. Era Thomas. Vestía su habitual traje de franela gris oscuro, el cuello almidonado impecable, los pasos firmes. Al verla con el diario en las manos, frunció el ceño, pero no dijo nada. Caminó hasta la cabecera de la mesa y se sirvió una taza de café. Kelly se levantó con lentitud. ¿Usted sabía de esto?, preguntó, con voz baja pero contenida. Él levantó la mirada, y en sus ojos se adivinó una chispa de incomodidad. Lo supe esta mañana. Uno de mis empleados en la estación del puerto me lo mencionó. Y no pensó que debía decírmelo. Thomas dejó la taza sobre el platillo con más fuerza de la necesaria. No quería alarmarla. Ya es bastante con que esa gentuza se atreva a escribir esas cosas. Kelly lo miró de frente. Lo han hecho porque yo sigo aquí, porque usted permitió que me quedara, porque no explicó nada. Él se puso de pie. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que convoque a la prensa para declarar que no somos amantes? ¿Cree que eso limpiaría su nombre? No lo sé, dijo ella dolida, pero tampoco esperaba que me mantuviera escondida como si yo fuese una vergüenza. Thomas la miró largo rato. Su expresión era dura, pero en su interior se libraba una batalla. Sabía que Kelly era inocente. Sabía que había sido su generosidad, su ternura, incluso su música, lo que poco a poco le había devuelto algo que creía perdido. Pero también sabía cómo funcionaba el mundo, al que ambos, de formas distintas, ya no pertenecían. «Quizás sea mejor que se marche», dijo al fin, sin mirarla. Kelly sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. «¿Eso es lo que desea?».
Es lo correcto, respondió él, como si con ello se obligara a sí mismo a no vacilar. Por usted. ¿Y por usted no?, replicó ella, conteniendo el temblor de la voz. ¿O es que en realidad también le conviene que yo desaparezca? Thomas no respondió. Kelly bajó la vista. El corazón le latía con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Me irá mejor lejos de aquí. Nunca debí cruzar esa puerta. No pertenezco a su mundo, señor Langford, y usted acaba de confirmarlo. Tomó su bolso con movimientos lentos. No quiso que él la viera llorar, pero sus ojos ya estaban empañados. Al llegar a la puerta, se volvió una última vez. Le agradezco por haberme dado refugio, pero no me lleve al escándalo para luego abandonarme al silencio. Y se marchó. El sonido de sus pasos resonó en el vestíbulo como un lamento. Thomas no se movió. Su rostro estaba inmóvil, pero su mano temblaba sobre la mesa. En su interior, algo se rompía. Una vez más, su orgullo le había ganado la batalla al deseo, y esta vez no era solo una mujer la que se alejaba, era una oportunidad, una esperanza. Kelly subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. A solas, se permitió llorar, no de rabia, sino de tristeza. No había esperado promesas ni ternura, pero tampoco el rechazo. Se sentía humillada, usada por una historia que no era suya, arrastrada por un apellido que no le pertenecía. Pasó horas sentada junto a la ventana, mirando la tarde caer sobre los tejados, mientras los últimos copos de nieve se derretían. Pensó en regresar al orfanato donde había trabajado, en buscar una pensión barata, en escribir a su antigua maestra, la única que tal vez aún recordaría su nombre. En el fondo de su bolso, su mano se cerró sobre una carta doblada. Era de su padre, escrita antes de morir, donde le hablaba del valor de la dignidad y del poder de la elección. Cayó la noche. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. La casa permanecía en silencio, la habitación fría. Kelly no quiso esperar más. Sin avisar a nadie, descendió las escaleras con una manta sobre los hombros, salió por la puerta lateral y se perdió entre la niebla con la cabeza erguida, los pasos firmes y el alma hecha jirones. Y así, bajo un cielo cubierto de estrellas tristes, Kelly Marston dejó atrás la mansión Langford, no por cobardía, no por debilidad, sino porque a veces el precio de un apellido no lo paga quien lo lleva, sino quien lo toca sin permiso. La nieve regresó al amanecer como un manto lento y silencioso, cubriendo las calles de San Francisco con una delicadeza engañosa. Las ramas de los árboles crujían bajo su peso y las huellas de los transeúntes desaparecían casi al instante, como si la ciudad quisiera borrar cualquier vestigio de quien osara interrumpir su invernal letargo. Entre los callejones empedrados de Pacific Heights, una figura solitaria avanzaba con pasos inciertos. Kelly Marston tenía el rostro pálido y las mejillas enrojecidas por el frío. Su capa raída apenas le ofrecía abrigo, y sus guantes empapados no podían impedir que sus dedos se entumecieran. El viento le azotaba el rostro con la misma dureza con que las palabras de Thomas Langford le habían golpeado el alma. Cada paso era un esfuerzo, no solo físico, sino emocional. El orgullo la sostenía, pero la fiebre comenzaba a hacerle perder la noción del tiempo y del espacio. Las calles que conocía desde su infancia ahora le parecían ajenas. El mundo que una vez soñó alcanzar la expulsaba sin contemplación. Su aliento era vaho, espeso, y sus piernas temblaban con cada paso. Fue entonces, justo en la esquina de una vieja tienda de partituras, que sus fuerzas la abandonaron. Se desplomó sobre la nieve como una hoja caída, con la mirada perdida en el cielo encapotado. Cuando abrió los ojos, la calidez de una lámpara de aceite le acariciaba el rostro. El sonido de una tetera silbando en la cocina y el aroma familiar del romero en infusión le anunciaron que estaba a salvo. Una voz suave,
cargada de dulzura y sabiduría, rompió el silencio. Siempre fuiste testaruda, Kelly, pero jamás dejaré que mueras congelada por dignidad. Era Margaret Linwood, su antigua profesora de música, una mujer de rostro afilado, mirada maternal y espíritu indomable. Profesora en una pequeña academia para señoritas, Margaret había sido mentora, guía y amiga para Kelly durante su adolescencia. La misma que, cuando Kelly perdió a sus padres, le ofreció un lugar donde refugiarse con dignidad. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Kelly con la voz apenas audible. «Alguien de la tienda te reconoció y corrió a buscarme. Te desmayaste en la calle. Llevas casi un día entero con fiebre», respondió Margaret mientras humedecía un paño y lo colocaba en su frente. «Y por lo que murmuras entre sueños, ese Langford tiene más culpa en tu estado que el clima». Kelly cerró los ojos con pesar, dejando que las lágrimas rodaran sin resistencia. No pudo responder. El cansancio y la emoción la tenían rendida. Margaret tomó su mano con firmeza. «Ahora estás aquí, hija. No tienes por qué explicar nada aún. Descansa. Cuando estés lista, hablaremos». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la mansión Langford se sumía en una oscuridad más densa que la noche. Thomas caminaba por el vestíbulo como un espectro, sin rumbo fijo, sin sentido del tiempo. La ausencia de Kelly era una herida abierta. Lo que había fingido como una decisión lógica se había convertido en el error más amargo de su vida. Las horas transcurrían con lentitud y cada rincón le recordaba su presencia. La taza que ella usaba en el desayuno, la partitura que había dejado sobre el piano, el delicado perfume de lavanda que aún flotaba en el aire. Pero más que esos detalles, lo que lo atormentaba era su silencio. Kelly no había dejado nota, ni rastro, simplemente se había marchado. Y con ella, también se había ido la última luz que quedaba en su mundo. Fue entonces cuando recibió una notificación legal. Douglas Wycliffe no había terminado su ofensiva. Esta vez había iniciado un proceso judicial para declarar a Thomas mentalmente incompetente, alegando comportamientos erráticos, reclusión prolongada y decisiones impropias que afectaban los intereses de la empresa ferroviaria familiar. El documento, firmado por abogados de la junta directiva, exigía una revisión médica y una audiencia formal en el Tribunal de Comercio. Thomas leyó cada palabra con los dientes apretados. Era una humillación calculada, y peor aún, estaba solo. La red de contactos que una vez tuvo se había desvanecido con el tiempo. Quienes antes se inclinaban ante su presencia, ahora se apartaban con excusas educadas. Y quienes aún le debían favores, preferían no involucrarse. Mrs. Faulkner lo encontró en la biblioteca con el documento arrugado entre sus manos y la mirada perdida. «¿Desea que llame al abogado, señor?» «No quiero abogados», murmuró él. «Quiero saber dónde está ella». La mujer titubeó, sin saber a quién se refería, pero pronto comprendió. «He preguntado a los criados. Nadie la ha visto desde la noche en que se fue. Solo notaron que dejó su abrigo viejo y se llevó una capa más ligera. Iba sin rumbo, sin dinero, sin destino». Thomas apretó el puño con fuerza. «Debí detenerla». «¿Por qué no lo hizo?» El silencio fue la única respuesta. Durante los días siguientes, Thomas se dedicó a buscarla en secreto. Envió discretamente a un hombre de confianza a las pensiones del centro, a los cafés donde los artistas solían reunirse, a los conservatorios y academias de música. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. El miedo comenzó a apoderarse de él, un miedo distinto al que había sentido por los negocios o la reputación. Era el temor de haber perdido para siempre a la única persona que le había tendido la mano sin esperar nada a cambio. En su despacho, junto al fuego, comenzó a escribir una carta. La reescribió varias veces, rompiendo hoja tras hoja. Ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo pedir perdón sin excusas? ¿Cómo decir que la necesitaba sin parecer débil? Al final, escribió solo una frase:
Te fallé cuando más brillabas, y sin ti todo volvió a apagarse. La firmó con su nombre y la dejó sobre el escritorio. No tenía a quién enviarla. En la casa de Margaret Linwood, Kelly ya podía sentarse junto a la ventana, envuelta en una manta gruesa y con una taza de té entre las manos. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos recuperaban de a poco la chispa de siempre. Margaret se sentó frente a ella con un cuaderno de música en el regazo. El director del conservatorio necesita una maestra para las niñas pequeñas. Podrías empezar con eso. Luego veremos si te animas a dar recitales otra vez. Tu talento no puede quedarse guardado bajo el dolor. Kelly asintió, aunque en su corazón algo aún dolía. Él me pidió que me fuera, dijo en voz baja, y cuando lo hice, no me detuvo. Margaret la miró con ternura. Los hombres como él aprenden demasiado tarde a reconocer lo que vale, pero a veces, si el amor es verdadero, aún están a tiempo de reparar el daño. Kelly bajó la vista. No sé si quiero que repare nada. Solo quiero no volver a sentir que valgo menos por no tener su apellido. Margaret sonrió, con la sabiduría de quien ha visto muchas primaveras pasar. Entonces comienza por recordarte quién eres, sin necesidad de que nadie te lo diga. Esa noche, Kelly se sentó frente al piano que su maestra conservaba en la sala. Tocó sin partitura, guiada solo por la memoria, y la melodía que emergió, suave y pausada, era la misma que había tocado en la mansión Langford, aquella que despertó algo en Thomas y que, sin saberlo, seguía uniendo sus almas más allá de la distancia. En algún lugar de la ciudad, bajo la misma nieve, Thomas Langford también se encontraba frente al piano, sin saber que tocaban la misma melodía, sin saber que pese al silencio, sus corazones aún se buscaban en la música. Habían pasado poco más de 2 meses desde que Kelly Marston dejó la mansión Langford. 2 meses de nieve, de noches silenciosas, de pensamientos que regresaban como olas, incesantes y tozudas. 2 meses en los que la ciudad había seguido girando sin prisa, indiferente al dolor de quienes intentaban reconstruirse en medio de la pérdida. El invierno comenzaba a retirarse con lentitud. Las primeras flores asomaban tímidamente entre los jardines del distrito de Hayes Valley, donde una escuela de señoritas abría sus puertas cada mañana con el rigor propio de las instituciones respetables. La profesora Linwood, con su habitual elegancia sobria, caminaba por los pasillos entre los bancos de madera, corrigiendo posturas, afinando oídos, marcando compases. Y junto a ella, ahora, una figura que poco a poco se había convertido en parte esencial de aquella rutina. Kelly. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una peineta sencilla. Su vestido era de lana azul marino, modesto pero limpio, con una cinta color marfil en la cintura que resaltaba su figura sin ostentación. Se movía entre las niñas con ternura, corrigiendo con suavidad los dedos mal colocados sobre el teclado, entonando melodías para guiar la afinación. Su voz, aunque baja, tenía una firmeza que infundía respeto. Y cuando tocaba el piano, aún con partituras infantiles, había algo en su expresión que conmovía incluso a las alumnas más pequeñas. Aquel día, el conservatorio organizaba una presentación semestral para padres y benefactores. Era una tradición antigua. Las niñas debían demostrar sus progresos ante una audiencia selecta. El salón de actos se encontraba engalanado con cortinas nuevas, ramos de flores y banderines dorados que colgaban del techo. Los bancos fueron desplazados para acomodar sillas forradas en terciopelo, y sobre el escenario se colocó el piano de cola, recién afinado y brillante bajo la luz de las lámparas. Kelly ayudó a sus alumnas a prepararse, alisando trenzas, ajustando cintas, repartiendo pañuelos para las manos sudorosas. Intentó mantenerse en segundo plano, como siempre lo hacía, pero una de las pequeñas, una niña pelirroja de apenas 9 años, se negó a salir al escenario si no era acompañada por ella. «Maestra,
Si usted toca conmigo, no me equivocaré, dijo la niña con una seguridad desarmante. Y así fue como Kelly acabó sentada una vez más frente a un piano, bajo la mirada de una sala repleta. No lo había planeado, no lo deseaba, pero cuando sus dedos tocaron las primeras notas, la música la envolvió como una vieja amiga. La melodía era sencilla, pero la tocó con tal delicadeza que por un instante el murmullo del público se desvaneció. No había adornos, ni excesos, solo honestidad. Desde el fondo de la sala, entre los rostros atentos y los abanicos agitados, unos ojos grises la observaban con una mezcla de asombro y melancolía. Thomas Langford estaba allí, de pie, oculto parcialmente tras una columna, con el sombrero en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. No aplaudió al final, no se acercó, no dijo una palabra, solo la miró. Y algo en esa mirada fue suficiente para hacer que Kelly supiera que él lo había visto todo, que no la había olvidado, que tal vez nunca la había dejado de buscar. Esa noche, ya de regreso en la pequeña pensión donde vivía, Kelly encontró una carta sobre su almohada. El sobre era de papel crema, el sello rojo con el escudo de la familia Langford. Reconoció la caligrafía de inmediato. Su pulso se aceleró al abrirla. «Señorita Marston, le ruego me perdone por la osadía de hacerle llegar estas líneas sin previo aviso. La he buscado con discreción desde el día en que abandonó mi casa. No me atreví a interrumpir su nuevo camino. Pero hoy, al escucharla tocar, comprendí que no puedo quedarme en silencio. Me encuentro en medio de una disputa legal que amenaza no solo mi patrimonio, sino mi nombre. Douglas Wycliffe ha iniciado una causa para declarar mi inestabilidad mental y despojarme de mis derechos como miembro fundador de nuestra compañía. Los abogados exigen testimonios sobre mi carácter, mi comportamiento, mi juicio. Y sé que usted es la única que ha visto más allá del silencio que me rodea. Le suplico que acepte comparecer como testigo a mi favor, no por compasión, sino porque confío en que sabrá decir la verdad, y porque, si algo me queda en pie en medio de esta ruina, es el recuerdo de la última vez que la escuché tocar. Con respeto y esperanza, The Langford Kelly apretó el papel contra su pecho. El tono de la carta no era el de un hombre que exigía. Era el de alguien que por primera vez pedía ayuda con humildad, pero no fue la súplica lo que más le conmovió. Fue el reconocimiento silencioso de su valor, el eco de la música como puente entre dos mundos que aún temblaban al encontrarse. Durante horas no supo qué responder. Margaret la encontró en la sala, sentada en el sofá con la carta abierta sobre las piernas y la mirada ausente. ¿Te pidió ayuda? Kelly asintió. ¿Vas a dársela? Ella guardó silencio. No le debo nada, dijo al fin, pero tampoco deseo verle caer por culpa de quienes se aprovechan del dolor ajeno. Entonces, pon tus condiciones, dijo Margaret con sabiduría. Si vas a prestarle tu voz, que también escuche tu verdad. Al día siguiente, Kelly envió su respuesta. Acepto testificar, pero antes quiero verle. No frente a abogados, no en una sala de juicio. Quiero verle como hombre, no como apellido. 3 días después, en un salón discreto de una oficina jurídica, Thomas la recibió. Vestía de negro, sobrio, con el rostro pálido pero los ojos firmes. Se levantó al verla entrar y por un instante la emoción nubló su semblante. Ella se mantuvo erguida, digna, con un vestido gris perla y guantes de encaje que no se quitó. Sus palabras fueron claras. Testificaré por usted, pero no por su apellido. Lo haré por la verdad y porque aún creo que no todo en usted ha muerto. Pero no aceptaré ser utilizada como escudo ni como símbolo de redención. Thomas bajó la mirada. Lo entiendo, no lo merezco, pero aún así, gracias. Kelly respiró hondo, intentando contener la marea de sensaciones que aquella presencia despertaba. El roce de su voz, el leve temblor de sus manos, la tensión contenida en sus hombros.
No se equivoque, señor Langford. No es un perdón, es justicia. Y con eso dio media vuelta y salió sin dejar que él respondiera. Pero al cerrar la puerta, supo que, en algún lugar muy profundo de sí misma, una melodía había vuelto a nacer. Una melodía que ya no era triste, solo suspendida en la oscuridad, esperando su nota final. La sala del Tribunal de Comercio de San Francisco se encontraba repleta. Aquella mañana de primavera, el rumor del caso Langford había corrido como pólvora entre los salones de la élite y los callejones de los trabajadores. No era solo un asunto legal, era un espectáculo. El magnate recluso, Thomas Langford, había sido citado por orden judicial para responder ante una demanda impuesta por su excuñado, Douglas Wycliffe, quien pretendía declararlo incapaz de administrar sus bienes y decisiones comerciales. Los bancos del recinto se llenaron de abogados con relojes de cadena y pañuelos de seda, de empresarios con mirada afilada, de mujeres de sombreros altos y abanicos discretos. Algunos fingían indiferencia, otros no ocultaban el morbo. Todos esperaban lo mismo, la caída del último Langford. Thomas llegó acompañado solo por su abogado personal. Vestía un traje negro de 3 piezas, sobrio y perfectamente planchado. Su rostro mantenía la rigidez de quien ha soportado muchas batallas y ha perdido casi todas. Pero en su mirada aún brillaba una chispa de dignidad indomable. Al entrar, no buscó rostros conocidos, no saludó a nadie. Solo tomó asiento frente al estrado, con las manos entrelazadas sobre el bastón. Douglas Wycliffe, por el contrario, llegó rodeado de asistentes, con una sonrisa calculada y la seguridad del que se sabe respaldado por alianzas invisibles. Saludó a varios de los presentes, inclinó la cabeza ante un par de damas y ocupó su lugar con aire triunfante. Llevaba guantes grises, anillo de sello familiar y una expresión de victoria anticipada. El juez, un hombre de cabello blanco y cejas espesas, presidía la audiencia con expresión severa. La sesión comenzó con la lectura de las acusaciones: negligencia administrativa, aislamiento patológico, inestabilidad emocional y desatención a los intereses corporativos. Cada palabra resonaba como un disparo. Thomas permanecía en silencio. Su abogado no refutó aún. Esperaba. Entonces, el juez pidió el ingreso del testigo clave convocado por la defensa. Las puertas se abrieron. Kelly Marston cruzó el umbral con paso sereno. Su vestido era de muselina gris perla, con detalles de encaje en el cuello. El sombrero azul claro que llevaba sujetaba su cabello recogido con elegancia. No había joyas ni adornos superfluos, solo la dignidad de quien camina sabiendo que cada palabra suya puede cambiar un destino. Los murmullos se elevaron como una ola contenida. Algunos la reconocieron de la prensa, otros murmuraron cosas peores. Pero ella no bajó la cabeza. Cruzó la sala y se detuvo ante el estrado, donde el juez la invitó a sentarse. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando habló, fue firme como una campana bien templada. Mi nombre es Kelly Marston. Soy profesora de música y trabajé como institutriz y pianista en la casa del señor Langford durante la temporada de invierno. El abogado defensor le pidió que relatara su experiencia con Thomas. Ella lo hizo con precisión, sin adornos, pero con profundidad. Habló de su llegada durante la tormenta, de la reserva inicial del anfitrión, de su silencio doloroso, de las paredes que parecían respirar con la culpa de un pasado no dicho. El señor Langford no está enfermo, dijo con la mirada fija en el juez. Está herido, no por locura, sino por la pérdida y por la traición. No vive aislado porque ignore el mundo, sino porque el mundo le falló. Vi en él a un hombre que se aferra al honor cuando ya no tiene nada más. Y si ha cometido errores, no son por incapacidad, sino por haber confiado en quienes no lo merecían. Wycliffe
pidió la palabra para desacreditarla. ¿No es usted la mujer que fue alojada en su casa sin título ni parentesco y que ahora pretende limpiar su nombre con discursos sentimentales? Kelly sostuvo su mirada sin inmutarse. Soy la mujer que vio cómo usted amenazaba a su cuñado en su propia biblioteca, exigiéndole que firmara documentos bajo presión. Soy testigo de su violencia verbal, de sus intentos de manipularlo emocionalmente usando la memoria de su hermana difunta. Y sí, fui acogida como huésped, pero nunca como amante ni como intriga. Si lo que busca es ensuciar mi nombre para salvar el suyo, ha elegido a la mujer equivocada. El juez golpeó la mesa con el mazo. La tensión en la sala era absoluta. Incluso algunos de los asistentes más escépticos desviaron la mirada, incómodos. «Señorita Marston», dijo el juez, ¿considera usted que el señor Langford conserva sus facultades mentales, su juicio y su capacidad de dirigir sus asuntos? Kelly alzó el rostro con serenidad. No solo lo creo, lo he visto con mis propios ojos. Thomas Langford es un hombre entero, consciente y más lúcido que muchos de los que hoy pretenden juzgarlo. El juez asintió, tomó nota y pidió silencio. Tras una breve deliberación, el tribunal resolvió desestimar la solicitud presentada por el señor Wycliffe por falta de pruebas fehacientes. Thomas Langford conservaría todos sus derechos como socio fundador y no sería sometido a evaluación médica obligatoria. El estrado se disolvió entre aplausos discretos, comentarios murmurados y pasos apresurados. Douglas Wycliffe salió sin mirar a nadie. Su derrota no solo era legal, era pública, y eso dolía más que cualquier pérdida patrimonial. Thomas se quedó sentado. Por primera vez su expresión se aflojó. Lo que había contenido durante toda la audiencia afloró en forma de un suspiro largo, contenido, que parecía llevar siglos atrapado en su pecho. Al volverse, vio a Kelly aún de pie, con los guantes entre las manos y la mirada serena. Se acercó a ella. «No tengo palabras», dijo en voz baja. «Lo que hizo hoy», Kelly lo interrumpió con dulzura. «No fue por usted». Él se detuvo. La emoción en su rostro era evidente. «Lo hice por la verdad, porque lo que Wycliffe planeaba era vil, pero no lo hice por lo que hubo entre nosotros. Eso quedó atrás». Thomas tragó saliva. El peso de su orgullo, ahora, era más grande que nunca. «Aún así, gracias. Sin usted, todo habría terminado». Kelly lo miró, y en sus ojos había algo que no era rencor, ni ternura. Era claridad. «No se puede amar a medias, señor Langford. No se puede pedir calor y luego ofrecer distancia. Yo estuve allí cuando nadie más lo estuvo, y usted me pidió que me marchara como si yo no hubiese significado nada». Thomas intentó replicar, pero las palabras no acudieron a sus labios. «Le deseo bien», continuó ella, «y espero que algún día, cuando vuelva a tocar el piano en esa casa enorme y vacía, recuerde que hubo alguien que creyó en usted cuando ni usted mismo lo hacía». Se despidió con una leve inclinación de cabeza, elegante y firme, y luego se marchó. Thomas no la siguió. No porque no quisiera, sino porque entendió que hay silencios que no se llenan con palabras, sino con acciones que ya no se pueden deshacer. La sala quedó en penumbra, el murmullo del juicio extinguiéndose poco a poco. Pero en el fondo de ese vacío quedaba una verdad irrefutable. Ella había salvado su nombre y él había perdido algo mucho más valioso. La primavera había cubierto San Francisco con un resplandor suave, pero en la colina de Nob Hill, la mansión Langford permanecía ajena a la luz. Las ventanas seguían veladas por cortinas pesadas, y el aire, impregnado de silencio, era el mismo que había acompañado a Thomas en los últimos meses. La tormenta legal había terminado. Su nombre había sido limpiado ante la corte, y los negocios le ofrecían nuevamente su puesto en el consejo, pero para él todo aquello carecía de sentido.
El ruido del triunfo era más vacío que la derrota. Había entregado la empresa a sus socios y firmado los documentos de su retiro con una calma que sorprendió incluso a su abogado. Desde entonces no volvió a cruzar la puerta de la oficina en Market Street. Pasaba los días en su biblioteca, entre papeles sin abrir, recortes amarillentos y una soledad que no admitía testigos. La mansión, antes llena de criados, ahora contaba solo con Mrs. Faulkner y un jardinero anciano que mantenía el rosal marchito que alguna vez cuidó su esposa. Cada tarde, Thomas se sentaba junto al ventanal del salón, observando la ciudad que se extendía bajo la neblina, los barcos que llegaban al puerto, los tranvías que ascendían lentamente por las calles empinadas, la gente que iba y venía sin mirarlo. Todo parecía seguir su curso natural, menos su vida. Había algo en su interior que se había detenido aquella mañana en la corte, cuando la vio por última vez. El recuerdo de Kelly lo perseguía como una melodía que no se dejaba olvidar. La imagen de su figura erguida, hablando con firmeza ante los jueces, lo atormentaba tanto como lo consolaba. Había querido agradecerle, pero sus propias palabras le parecieron inútiles. Lo que debía decirle no cabía en un simple «gracias». Era más profundo, más humano, más tardío. Esa noche, cuando la chimenea apenas alumbraba el escritorio, Thomas encendió una vela y se sentó frente al papel en blanco. La pluma descansaba sobre el tintero y durante largo rato no escribió nada. Su mente estaba poblada de recuerdos. La tormenta, el primer encuentro en el umbral de la puerta, la voz temblorosa de Kelly pidiendo refugio, la música que llenó la sala de vida cuando todo en él estaba muerto. Cada escena regresaba con la claridad de un sueño que se niega a desvanecerse. Al fin comenzó a escribir. Kelly, he intentado llenar este silencio con la rutina, pero el silencio no se deja engañar. Todo lo que callé entonces pesa más que lo que dije. Quise protegerla del escándalo y terminé destruyendo lo único puro que había en mi vida. La despedí no por vergüenza, sino por miedo. Miedo a sentir, miedo a perderla, miedo a que mi corazón tan lleno de errores no fuese digno de su ternura. He sido un hombre de logros inútiles. Lo que construí con hierro y con dinero no vale una sola nota de la melodía que usted tocó aquella noche. Desde entonces no puedo acercarme al piano sin oír su voz en el silencio. Sé que la lastimé y no espero su perdón. Solo deseo que donde esté recuerde que hubo alguien que la amó en silencio, con la torpeza de quien no supo cómo hacerlo cuando aún tenía el derecho de intentarlo. Si esta carta llega a sus manos, no la lea con tristeza. Léala como una confesión tardía de un hombre que ya no desea salvar su nombre, sino su alma. T. Langford. Dejó la pluma sobre la mesa. La vela titiló, y el viento de la bahía coló un suspiro por la rendija de la ventana. Releyó la carta y la dobló con cuidado, como si el papel fuese tan frágil como su arrepentimiento. No supo si enviarla. Quizás era mejor que esas palabras quedaran allí, en el silencio donde habían nacido. Guardó la carta en el cajón superior del escritorio, junto a la llave del piano cerrado desde hacía semanas. El reloj marcó las 10. En el salón, el fuego se extinguía lentamente. La sombra de Thomas se proyectaba sobre las paredes, delgada, alargada, como un recuerdo que se resiste a desvanecerse. Los días siguientes transcurrieron iguales. El jardín comenzó a florecer tímidamente, y las bugambillas que trepaban por los muros devolvieron algo de color al mármol pálido de la fachada. Pero dentro, el invierno seguía reinando. Thomas apenas hablaba con Mrs. Faulkner, y sus únicos paseos eran hasta la biblioteca o la galería donde colgaba el retrato de su difunta esposa. A veces lo contemplaba, no con amor, sino con una especie de resignación. Ya no había dolor en su mirada, solo cansancio. Una tarde, mientras la luz dorada se filtraba entre las cortinas, Thomas abrió el piano.
No lo había hecho desde aquella noche en que Kelly había tocado por última vez. El polvo cubría las teclas, pero aún conservaban el eco de sus dedos. Sin pensarlo demasiado, levantó la tapa del compartimento y encontró dentro un trozo de papel doblado. Era una partitura. La reconoció al instante. Recuerdo de invierno. La misma melodía que había escuchado de sus manos. Sonrió con tristeza y, con torpeza, pulsó una tecla. El sonido fue torpe, desafinado. Volvió a intentarlo, y entonces, como si el gesto rompiera un hechizo, una lágrima descendió por su mejilla. No era una lágrima de derrota, sino de entrega. El piano volvió a sonar, y por primera vez, la música no le dolió. Fue una reconciliación silenciosa entre él y sus fantasmas. Mientras tanto, en la escuela de señoritas, Kelly seguía enseñando música con la serenidad de quien busca en el arte una forma de sanar. Las alumnas la adoraban, pero había en su sonrisa una melancolía que ninguna niña comprendía. Cuando tocaba frente a ellas, lo hacía con un brillo contenido en los ojos, como si cada nota escondiera una historia que no podía contarse con palabras. Una tarde lluviosa, al ordenar el escritorio de su aula, encontró una caja de madera que había traído consigo desde su tiempo en la mansión Langford. Dentro guardaba partituras, algunas cartas de su maestra Margaret y trozos de papel con ejercicios de composición. Revisándolas, halló una hoja diferente, más reciente, con tinta azul y caligrafía masculina. Era una copia de la melodía que había tocado aquella primera noche en la mansión, pero con algo añadido, una nueva estrofa al final. La firma, discreta, estaba escrita con iniciales que ella reconocería en cualquier rincón del mundo. T.L. La mano de Kelly tembló al tocar el papel. Se sentó frente al piano del aula, colocó la partitura en el atril y comenzó a tocar. Al principio, lo hizo con cautela, temiendo romper el hechizo, pero pronto se dejó llevar por el flujo de la música. Las notas se elevaron dulces y melancólicas, recorriendo el aire como un suspiro largo. La melodía original seguía allí, pero la nueva estrofa tenía algo distinto: esperanza. Era como si, entre compases, él le hablara, como si el silencio entre las notas escondiera las palabras que nunca se atrevió a pronunciar. Cuando terminó, apoyó las manos sobre el teclado y cerró los ojos. En su mente lo vio sentado junto al ventanal, con la mirada perdida en el horizonte. Lo imaginó escribiendo aquella carta que quizás nunca llegaría, dejando en el papel todo lo que su orgullo no le permitió decir. Y comprendió algo que hasta ese momento no había querido aceptar: que el amor verdadero no se extingue con la distancia, sino que aprende a respirar en el silencio. Guardó la partitura junto a su diario y permaneció en el aula hasta que cayó la noche. La lluvia golpeaba los cristales y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume tenue de las lilas. Afuera, la ciudad seguía viva, pero para Kelly el tiempo se detuvo. No sabía si volvería a verlo, ni si la vida les ofrecería otra oportunidad. Pero por primera vez, su corazón no dolía. Palpitaba con calma, como si una nueva melodía hubiera nacido en él. Esa noche, al cerrar los ojos, escuchó el eco de la música y sonrió. Sabía que, en algún lugar, bajo el mismo cielo, Thomas Langford también la había escuchado, aún sin estar presente. Porque hay amores que no necesitan palabras ni presencia, solo una nota escrita con el alma para seguir resonando en la oscuridad. Y entre la lluvia y el silencio, Kelly comprendió que no todo estaba perdido. Aún había algo por decir, algo por vivir. El invierno había regresado a San Francisco con una dulzura inesperada. Era una de esas tardes en que la nieve no cae con furia, sino como un susurro, cubriendo los tejados con un velo blanco que apacigua el bullicio de la ciudad. Los faroles comenzaban a encenderse entre la bruma y la colina de Nob Hill
brillaba suavemente bajo los reflejos dorados de las ventanas encendidas. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión Langford no lucía apagada. Kelly descendió del carruaje sin prisa. Llevaba un abrigo de lana gris ceñido en la cintura y un sombrero pequeño con velo que apenas cubría sus ojos. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba por el sendero de piedra, bordeado de rosales dormidos. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y certeza. Había leído la carta, había tocado la melodía, y ahora solo faltaba cerrar el círculo. Al llegar al portón principal, no tocó el timbre. Se detuvo unos segundos, contemplando la fachada iluminada, las ventanas abiertas al mundo, como si la casa hubiese despertado de un largo letargo. Y allí, entre los arbustos cubiertos de escarcha, lo vio. Thomas Langford estaba en el jardín, de pie junto a una fuente congelada. Llevaba un abrigo oscuro, elegante pero sin ostentación, y en la solapa se notaba el broche antiguo que solía usar cuando presidía las reuniones del consejo. Su rostro estaba surcado por líneas más hondas, pero sus ojos brillaban con una luz serena, como si el invierno también se hubiese rendido ante él. Cuando la vio, no dijo nada, solo la miró, como quien presencia un milagro y teme que un solo sonido pueda romperlo. Kelly caminó lentamente hacia él, deteniéndose a pocos pasos. La nieve caía entre ambos, sin prisa, como si el tiempo quisiera regalarles unos minutos más antes de hablar. «Encendí las luces para ti», dijo él al fin, con una voz grave que parecía salida de una partitura olvidada. Kelly lo miró en silencio, sin atreverse aún a sonreír. «No quise que volvieras a encontrar esta casa como la dejaste», añadió, bajando la mirada hacia sus propias manos. Oscura, cerrada, fría. Ella respiró hondo. El aire tenía el aroma de la tierra húmeda y de los recuerdos. «Pensé que no me buscarías más», confesó ella, apenas audible. Thomas dio un paso hacia adelante, despacio, como si midiera cada gesto para no espantar la frágil esperanza que pendía entre los dos. «Te busqué en cada rincón donde no estabas, en cada amanecer sin música, en cada palabra que no dije cuando debí decirla». Calló un instante, buscando en su memoria el momento exacto en que comprendió que no podía vivir sin ella. «No quiero que entres como huésped, Kelly», dijo entonces con voz firme pero temblorosa. «Quiero que entres como dueña de este hogar, como dueña de mi vida, de lo que soy y de lo que aún me queda por ser». Ella sintió que el mundo bajo sus pies se detenía. Ninguna flor, ninguna ovación, ningún piano había dicho tanto como esas palabras. No eran grandilocuentes, pero sí verdaderas. Venían de un hombre que había conocido el abismo de la soledad y había decidido regresar solo para ofrecerle un lugar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro sin que ella lo notara. No eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de alivio, de respuesta. «Entonces no entraré como antes», susurró. «Entraré como si nunca me hubiese ido». Thomas extendió su mano. Ella la tomó sin vacilar. Juntos caminaron por el sendero, atravesando el jardín que la nieve adornaba con silenciosa majestuosidad. Al llegar a la puerta principal, ésta se abrió sin necesidad de tocar. Mrs. Faulkner los observaba desde el umbral, con una sonrisa emocionada en el rostro y un leve temblor en las manos. No dijo nada, pero inclinó la cabeza con reverencia, como si saludara no solo a dos personas, sino a una historia que por fin llegaba a su desenlace. La casa estaba viva. El vestíbulo resplandecía con luz cálida, los candelabros encendidos, los retratos desempolvados. Las alfombras habían sido sacudidas, las cortinas corridas, las flores renovadas. El hogar que un día fue un mausoleo, ahora latía con promesas nuevas. Thomas condujo a Kelly hasta la sala de música. El piano de caoba brillaba bajo la luz de las lámparas, y sobre él la partitura de Recuerdo de invierno reposaba abierta, como esperando su final. «¿Tocarías para mí?»,
preguntó él con una voz casi infantil. Ella se acercó al banco, retiró los guantes con lentitud y se sentó frente al teclado. Sus dedos acariciaron las teclas con devoción, reconociendo cada una como si fueran viejos amigos reencontrados. La primera nota resonó como una caricia en la estancia, y pronto la melodía entera llenó el aire, suave, nostálgica, viva. Thomas se sentó a su lado, sin hablar. Solo la miraba, como se mira la última luz del día en una ventana abierta. Cuando ella llegó a la nueva estrofa, la que él había compuesto, sus dedos se detuvieron un segundo y luego continuaron con más emoción. Las notas subían como suspiros y caían como confesiones. Cuando la última nota vibró en el aire, él tomó su mano. La sostuvo con ternura, como si sellara un pacto sin palabras. «Gracias por volver», dijo él. «Gracias por encender las luces», respondió ella con una sonrisa llena de lágrimas. Y allí se quedaron, sin prisas, sin miedos, solo con la certeza de haber encontrado lo que otros buscan toda la vida. Un lugar donde el alma pueda descansar, un corazón donde la música nunca se apague. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero esta vez no había tormenta, solo paz. La misma paz que se instala en el pecho cuando el amor, después de haberse perdido, encuentra el camino de regreso. Cuando la música deja de ser eco de lo que fue y se convierte en himno de lo que será. La mansión Langford, testigo de tanto dolor y silencio, volvía a respirar. La luz de los ventanales iluminaba el blanco del jardín, y desde el interior una melodía suave, como un latido, marcaba el inicio de una nueva historia. Una historia sin despedidas. Una historia con promesa de eternidad. La colina de Nob Hill lucía distinta en aquel invierno de 1893. San Francisco había crecido en altura y ambición. Los tranvías ya serpenteaban por sus calles empedradas y los periódicos hablaban de fortunas nuevas que surgían con el oro blanco de la electricidad. Pero no todo había cambiado. Algunas luces seguían encendiéndose con la calidez de siempre, como si el tiempo no lograra apagar ciertos fuegos. La mansión Langford era una de ellas. Aquel atardecer, la nieve comenzaba a cubrir los tejados con su manto sereno, mientras en la sala de música resonaban acordes suaves de un piano acariciado con dulzura. Una niña de cabellos oscuros y expresión concentrada seguía la partitura con el ceño fruncido, tratando de no equivocarse. A su lado, una voz amable la guiaba, sin prisa. «No corras, Lizzie, respira con la música», dijo Kelly, con una sonrisa tierna mientras corregía suavemente la posición de los dedos de su hija. Elizabeth Langford Marston tenía 6 años y unos ojos que combinaban la calma del padre con el fuego contenido de la madre. Era la melodía viva de ese amor que había desafiado tormentas, orgullo, escándalo y silencio. Thomas observaba la escena desde el umbral, apoyado en su bastón de madera tallada. Las canas se habían extendido como la escarcha en su cabello, pero en su mirada seguía latiendo aquella llama que solo Kelly supo encender. Ya no presidía juntas empresariales, ni firmaba acuerdos con hombres de traje oscuro. Había cedido el control de sus compañías años atrás, y ahora dedicaba sus días a escribir memorias, leer a la luz de la chimenea y sobre todo a amar sin reservas a las 2 mujeres que le habían dado sentido al invierno más largo de su vida. Kelly, por su parte, había florecido con los años. Su música era conocida más allá de la colina. Tocaba en salones privados y ofrecía clases a jóvenes de familias humildes, decidida a que ninguna niña con talento se quedara sin voz. Su nombre aparecía en columnas discretas, siempre acompañado de palabras como generosa, discreta, respetada. Pero lo que más amaba no cabía en papel. Los días lentos en casa, las manos de Thomas entrelazadas con las suyas, las risas de su hija corriendo por los pasillos que un día fueron sepulcrales. De quienes alguna vez intentaron separarles, poco quedaba.
Douglas Wycliffe, derrotado públicamente en los tribunales y humillado por sus propias ambiciones, se había retirado del círculo social. Algunos decían que vivía solo en una propiedad costera, rodeado de retratos de un pasado que ya nadie quería recordar. Otros, que había partido a Europa para evitar las miradas. Lo cierto es que su nombre había desaparecido de los periódicos y de las conversaciones importantes. Mrs. Faulkner seguía en la casa. Peinaba sus cabellos grises con esmero y supervisaba cada rincón como si la mansión aún fuese la suya. Se había convertido en la abuela que Elizabeth no tenía y en la confidente silenciosa de Kelly. Su lealtad nunca había flaqueado y por ello Thomas le había confiado más que las llaves del hogar, le había confiado su paz. Esa noche, tras la cena, la pequeña insistió en tocar una pieza completa para sus padres. Se sentó al piano con nerviosismo, pero al verlos tomados de la mano, relajó los hombros y comenzó a tocar. La melodía era una versión nueva de Recuerdo de invierno, ahora con una cadencia más dulce y una estrofa añadida por Kelly, inspirada en la risa de su hija. Thomas cerró los ojos mientras escuchaba. 7 inviernos atrás, esa misma melodía lo había traído de vuelta a la vida. Ahora era el eco de todo lo que habían construido. No habían sido años fáciles. Hubo pérdidas, días grises, decisiones difíciles. Pero el amor, ese amor que había nacido en medio de una tormenta y crecido entre la música, había resistido. Kelly se recostó en su hombro y él la abrazó con una ternura que solo dan los años compartidos. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, suave, sin prisa. Ya no era amenaza, era compañía, testigo silente de un amor que no había muerto con el invierno, sino que había aprendido a florecer en él. Y así, mientras Elizabeth tocaba y las luces danzaban en los cristales, la historia de Thomas y Kelly se sellaba una vez más. No con palabras grandilocuentes, ni con aplausos, sino con la certeza serena de 2 almas que, después de haberse perdido, se habían elegido cada día durante 7 inviernos y lo seguirían haciendo mientras en aquella casa siguiera sonando una melodía. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Esta fue una de ellas. Porque el corazón del magnate no fue solo un romance ambientado en la elegancia de la Gilded Age, fue un canto al poder de la redención, a la valentía de amar cuando todo parece perdido y a la fuerza de una mujer que se atrevió a tocar las notas que dormían en el alma de un hombre roto. Thomas y Kelly nos enseñaron que el amor verdadero no se impone ni se implora, se construye. Que hay silencios que gritan más que 1000 palabras y que una sola mirada puede cambiar el destino de 2 vidas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra melodía para que sepamos que estuviste con nosotros hasta el último compás de esta narración. No olvides compartir este video con alguien que crea en las segundas oportunidades y en los amores que renacen en medio del invierno. Y si te quedaste con ganas de más historias como esta, te invito a descubrir las que he dejado en las tarjetas al final. Cada una guarda secretos, pasiones y destinos tan inolvidables como este. Gracias por ser parte de este viaje. Y recuerda, siempre hay una luz encendida esperando por ti, aunque afuera caiga la nieve.